Hola a todos, soy Lore la profe y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a seguir con esa serie de vídeos relacionados con sintaxis y vamos a detenernos principalmente en el complemento de régimen y el complemento agente. Por lo tanto, si te interesa el vídeo, quédate por aquí porque empezamos ya mismo. Dentro vídeo. Como te iba comentando, hoy vamos a centrarnos en sintaxis también. Vamos a ver dos complementos más que forman parte de, digamos, esta estructura de las oraciones y van a ser el complemento de régimen verbal y el complemento agente. Estos dos complementos, la verdad es que son bastante, bueno, uno es más fácil que el otro, he de deciroslo, pero sí que es verdad que el complemento de régimen os causa muchísimos problemas a la hora de identificarlo. Una, porque siempre os olvidáis de él, el pobrecito. Y dos, prácticamente casi siempre o nunca lo veis o cuesta muchísimo saber que se trata de él porque no tenéis, digamos, asimilado cómo funciona, ¿vale? Por lo tanto, vamos primero a ver el complemento de régimen y luego pasamos al complemento agente, que este es un poco más fácil ya que solamente aparece en determinadas ocasiones y en determinadas oraciones. Por lo tanto, complemento de régimen. Vamos al lío. El complemento de régimen es un complemento que sí que es verdad que no suele aparecer igual o con la misma intensidad que suelen aparecer los circunstanciales o que suele aparecer el complemento directo o que suele aparecer el complemento indirecto, sino que más bien se resiste a salir en las oraciones porque tiene una característica muy singular y es que solo va con determinados verbos. Estos verbos con los que va o a los que acompaña son verbos que necesitan para existir la preposición. Entonces queda reducido el número a determinados verbos únicamente y que en parte son bastante reconocibles si dominamos bastante la sintaxis, pero si no, pasan más bien desapercibidos. No sabéis lo que es el complemento de régimen y lo llamáis complemento circunstancial. Porque sí que es verdad que el complemento circunstancial, que ya hablaremos de él, sirve un poco para todo. Partiendo de esa base y de que no sabéis reconocer el complemento de régimen, vamos a ver si os puedo echar un cable con ello. El complemento de régimen, como iba comentando, es un complemento bastante especial. Es un complemento que siempre va a llevar preposición y es un complemento que acompaña a determinados verbos, más bien aquellos verbos que necesitan sí o sí una preposición para existir. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que hagan una oración con ese mismo verbo y si esa oración que hacen nueva vuelve a aparecer la preposición es porque sí o sí va a ser un complemento de régimen verbal. Sí que es verdad que hay complementos que se repiten a lo largo de vuestros estudios para poneroslo un poco más fácil, por así decirlo. Como puede ser el verbo confiar, puede ser el verbo acordarse o también recordar algo, por ejemplo, son verbos típicos que siempre os suelen ir saliendo, lo que pasa es que no soléis prestar atención y por lo tanto se os olvida, porque no sé por qué le cogéis manía a este complemento. Pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar uno de los verbos que más suele repetirse y que más suele salir con este tipo de complementos. Por ejemplo, si yo tengo la oración confío en mis padres, obviamente sabéis que esto es un complemento de régimen porque estamos viéndolo, ¿vale? Pero si os apareciese en alguna otra oración, se trata de un complemento de régimen verbal porque el verbo confiar siempre va a necesitar, de hecho vamos a poner aquí lo necesito, siempre va a necesitar una oración para tener sentido. De hecho, vamos a probar a quitarle esa preposición y veréis cómo no tiene sentido ninguno. Si yo digo confío mis padres, suena bastante extraño, la verdad. Muy extraño. Sí, sí. Por lo tanto, aquí, para muestra un botón,
sabemos que necesita la preposición para hacerla bien, la oración. De hecho, el consejo que os he dado antes es que hagamos otra oración con el mismo verbo a ver qué pasa. Si yo digo, confío en mis amigos, en este caso. O por ejemplo, confío en que aprobaré el examen. ¿Qué es lo que aparece sí o sí? Pues tenemos que aparece un en y aquí tenemos otro en. Por lo tanto, como vemos, se cumple ese patrón y por lo tanto tendremos un complemento de régimen verbal. ¿Por qué? Porque en este caso confiar es un verbo que necesita de una preposición para adquirir su significado completo. Vamos a ver otro ejemplo por si acaso no os vale solo con este. Vamos a utilizar en este caso el verbo acordarse. Vamos a poner, me acuerdo de ti. ¿Vale? Tenemos, me acuerdo de ti. Vamos a hacer lo que hemos hecho antes, el mismo procedimiento. Vamos a quitarle la preposición. Primero, me acuerdo ti. No tiene sentido. Suena muy extraño y de normal nosotros no solemos hablar así. Por lo tanto, acuerdo, o en este caso, acordarse, siempre nos vamos a acordar de algo o de alguien. Por lo tanto, va a ser un complemento que vuelva a necesitar de esa preposición para tener todo su sentido completo. De hecho, vamos a hacer otra oración con el verbo acordarse para que veáis que no solo sirve con confío, sino que también podemos hacer otras oraciones con otros verbos y veréis que siempre aparece esa preposición. Por ejemplo, me acuerdo de mis padres. O me acuerdo de que mañana voy al viaje, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué es lo que aparece siempre? Pues tenemos aquí un de, tenemos aquí otro de, que ambos son preposiciones y por lo tanto lo que nos vamos a encontrar siempre detrás del verbo acordarse en este caso van a ser sintagmas preposicionales y por lo tanto son preposiciones que necesitan, es necesario y lo necesitan el verbo. Por lo tanto, vamos a tener verbos que siguen necesitando esa preposición para tener total sentido y poder seguir funcionando. Por lo tanto, resumen del complemento de régimen, aunque luego cuando acabemos el vídeo haremos otro. Complemento de régimen siempre necesita preposición, siempre va a ser un sintagma preposicional y además si lo quitamos de la oración esa preposición, la oración deja de tener sentido, que esto, aunque parezca que no, es muy importante y es un tip muy curioso que os va a ser realmente de ayuda. Así que vamos con el complemento agente. ¿Qué le pasa al complemento agente? El complemento agente es un complemento muy particular porque siempre va a aparecer en oraciones pasivas, es decir, aquellas oraciones que están en pasado y digamos que el sujeto va a recibir la acción que nos dice el verbo. Para ello vamos a ver cómo una oración activa se convierte en pasiva y para ello necesitamos la pizarra y una oración. Siempre pongo la misma, de hecho en mis clases siempre utilizo la misma, pero es que es la que más claro se ve y la que más rápido os hace ver cómo se pasa de una oración activa a una oración pasiva. Entonces, la oración es la siguiente. Vamos a ponerla al revés. La policía
detuvo al ladrón. Vale, tenemos, la policía detuvo al ladrón. Esta oración se considera una oración activa porque el sujeto es quien efectúa o quien realiza la acción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasarla a pasiva. Digamos que este de aquí, que en este caso sería nuestro complemento directo, pasaría a ser nuestro sujeto. Por lo tanto, el ladrón. El verbo pasa a ser un verbo compuesto con el verbo ser, por lo tanto diríamos fue detenido en pasado. Y por último, el sujeto pasa a ser nuestro complemento agente. Y esto es una oración pasiva porque el sujeto en este caso es quien recibe la acción que nos dice el verbo hecha por lo que antes era nuestro sujeto. Por lo tanto, vemos que el complemento agente solo aparece en oraciones pasivas y además algo y un rasgo muy característico es que siempre va a contener la preposición por. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar un sintagma preposicional. Y además, otra de las cosas y características de la pasiva es que siempre nos vamos a encontrar con este tipo de verbos, que es un verbo compuesto por el verbo ser más la forma verbal del verbo al que acompañe. Por lo tanto, esta estructura siempre nos va a delatar que se trata de una oración pasiva. Por lo tanto, haciendo un resumen breve de lo que hemos visto, tenemos el complemento de régimen verbal, que siempre va a necesitar una preposición porque el verbo la necesita. No se le puede quitar esa preposición a la oración porque si no pierde todo el sentido y por lo tanto siempre va a ser un sintagma preposicional. Y por su parte el complemento agente vamos a tenerlo siempre en oraciones pasivas, siempre va a tener la preposición por, que eso es algo distintivo de este complemento. Y por último, siempre vamos a encontrarlo en una estructura donde aparezca un verbo compuesto en pasado. Por lo tanto, eso también nos va a señalar que se trata de una oración pasiva. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos servido realmente de ayuda y si queréis seguir más vídeos y queréis enteraros más de cómo funciona la lengua castellana y todos sus entresijos, os invito a que os suscribáis y os quedéis por aquí. ¡Hasta pronto!